Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Jóvenes y señoritas, les mando un cordial abrazo. Mi nombre es Marcelo Vargas y soy el profesor de lenguaje. Para mí es un grato placer acompañarlos una vez más y en esta ocasión con un tema que realmente para mí es muy interesante y para mí es muy importante. Les hablo sobre el poeta de los niños. ¿Ustedes saben quién es el poeta de los niños? Se los muestro a continuación. Óscar González Alfaro, conocido como Óscar Alfaro, nació en San Lorenzo, Tarija, el 5 de septiembre de 1921 y falleció en La Paz el 25 de diciembre de 1963. Fue un poeta, cuentista, profesor y periodista boliviano que se distinguió por su dedicación a la literatura infantil. Estudió en el Colegio Julio Sucre, su ciudad natal, y después entró a la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Aunque no la concluyó, se desempeñó como profesor de castellano, lenguaje y literatura en la Normal de Carasmón, Escuela Superior de Formación de Maestros Juan Misael Saracho, en San Lorenzo, y en otros varios colegios e instituciones de Tarija y de La Paz. Fue productor del programa La República de los Niños en la estatal Radio Illimani y escribió columnas en varios periódicos en La Paz. Perteneció al grupo literario Gesta Bárbara, segunda generación. Militante del Partido Comunista de Bolivia, fue compañero de Nilo Sorup, cantautor, que musicalizó varios de sus poemas. Diversos compositores han compuesto música en sus versos. Las inquietudes sociales del autor y su desempeño en plasmar las costumbres y formas de vida del país caracterizan su obra. Algunos de sus poemas fueron traducidos a diferentes idiomas, particularmente al alemán, francés, inglés, portugués y ruso. El cuento de las estrellas fue publicado en Rusia el año de 1984. Manuel Peñaranda Muñoz señala en Óscar Alfaro, príncipe de las poesías para niños, que en los relatos del autor sobresalta el ambiente poético de los cuentos de Oscar Wilde y de Hans Christian Andersen. Hay sensibilidad, semejante universalidad profunda y observación minuciosa de los detalles, que de pronto alcanza honda significación. Por esta razón, sus cuentos han perdurado y se consideran clásicos de la literatura infantil boliviana. Después de la muerte de Alfaro, su viuda, la profesora Fanny Mendizábal, se encargó de continuar la difusión de su obra. Hay varios establecimientos educativos en Bolivia que llevan el nombre de Óscar Alfaro y sus poesías y cuentos son estudiados en las escuelas. Entre las obras de Óscar Alfaro podemos destacar La cosecha, El ciervo perseguido, Los ciudadanos del mundo, El cuento de las estrellas, 100 poemas para niños, El mundo blanco, El pájaro de fuego, El sapo que quería ser estrella, El tigre y las hormigas, La escuela de fiesta, El avión de papel, El gato encerrado, Poemas y colores, Ronda de paz, Sueños de azúcar, El abuelo eterno, Don Quijote en el siglo XX, La lección de vida y muchos otros más que son parte de la literatura boliviana. Como ya vieron, hemos visto al poeta de los niños, Óscar Alfaro, pero también tenemos que conocer una de sus obras más importantes. Vamos a escuchar el siguiente cuento. El sapo que quería ser estrella, de Óscar Alfaro. He visto pasar una víbora con el cuerpo lleno de luces. Parecía una cadena de estrellas, y era porque se tragó las luciérnagas del huerto. Así decía el sapo bajo el rosal, que aquella noche estaba cubierto de bichitos de luz. Pensar que si yo me tragara las luciérnagas de este rosal, brillaría igual que la víbora y me convertiría en estrella. Y todos los que me desprecian por mi fealdad se morirían de envidia al verme tan hermoso. Sí, me voy a comer todas estas luciérnagas doradas. En ese instante sopló el viento y sacudiendo el rosal, derramando una lluvia de luces, el sapo abrió la boca y la primera luciérnaga le pintó de oro la garganta y siguió como una chispa hasta el fondo de su panza. Siguió lamiendo una tras otra las manchitas de luz que salpicaban el césped hasta que no quedó ninguno. ¡Es maravilloso! Ya nadie brilla en el huerto. El único que brilla soy yo. Y realmente parecía un sapo de cristal. Un hermoso sapo verde, lleno de fuego. Loco de orgullo y alegría, se miró en el espejo del agua. Soy lo más hermoso de la naturaleza, dijo, y se tiró en el estanque.
Los peces se alborotaron y dijeron: ¡qué milagro! ¡Cayó una estrella al agua! ¡Soy una estrella! ¡Soy una estrella!, repetía el sapo, echando chorros de luz por la boca y por los ojos. Una guirnalda de peces multicolores lo observaban girando a su alrededor. ¡Qué extraño! La estrella tiene la forma de un sapo, pero una estrella. Y continuaba la ronda de peces asombrados. ¡Sigan girando! Que soy una estrella. ¿Y ustedes? Mis satélites, decía el sapo, loco de felicidad. La noche empezó a desteñirse y el sapo temió que sus reflejos se apagaran con el día, descubriendo su verdadera identidad. Por eso se fue nadando hacia arriba, seguido por los peces que le pedían a coro: ¡estrella hermosa, quédate en el agua! Serás la reina de este mundo submarino. Pero el sapo llegó a la superficie y dijo: tengo que volver al cielo antes que salga el sol. Dio un gran salto y dejó a sus amiguitos con el agua al cuello y la boca abierta de admiración. Un gallo viejo y pensativo, que aquella noche no podía dormir, vio salir al extraño sapo del estanque. Abrió y cerró los ojos varias veces, lleno de asombro, y por fin despertó a las gallinas que dormían en el mismo árbol. ¡Miren! Una estrella del amanecer se cayó al lado del estanque y está rebotando en el suelo. ¡Mírenla! Todos despertaron de golpe y gritaron: ¡vamos a verla de cerca! Y fueron volando hasta donde estaba el sapo luminoso. ¡Tonterías! No es una estrella sino un sapo. ¿Y por qué brilla tanto? Es un sapo que se escapó del infierno. No seas supersticiosa. Brilla porque se tragó a las luciérnagas del huerto. ¡Qué horror! Es un sapo muy malo. Mató a esos pobres bichitos para robarles su luz. Merece un castigo. Sí, merece un castigo. Y decidieron atacarlo a picotazos. Pero apenas recibió los primeros golpes, el sapo dejó asombrado a todo el mundo y empezó a volar. ¡Era una estrella verdadera! Y nosotros nos atrevimos a picotearla, dijeron las gallinas deslumbradas. Yo todavía tengo su luz en mi pico, dijo el gallo, dándose importancia. El sapo no podía salir de su asombro al verse en el aire. Lo cierto es que las luciérnagas que estaban dentro de él, al sentir los picotazos, resolvieron volar para salvarse, pero solo consiguieron levantar el sapo. Ahora, ¿quién dudará que soy una estrella? ¡Si ya estoy en los cielos! Y se puso a cantar queriendo llamar la atención. Pero abrió tanto la boca que las luciérnagas empezaron a escaparse de su panza y él seguía cantando sin darse cuenta de nada. Pero de repente sintió que se caía. Todas las luciérnagas lo habían abandonado. ¡Me voy a estrellar!, gritó el pobre. ¡Seré un vulgar sapo aplastado, yo que subí como una estrella! ¡Qué pobre final para tan glorioso vuelo! Muy bien, ahora que ya hemos escuchado el cuento, es importante analizar el texto. Veamos lo siguiente. ¿Cómo empieza nuestro cuento? Claro, ahí tienes la respuesta. Tenemos al sapo que está escondido bajo el rosal. Ese es el inicio de nuestro cuento, donde nos presenta al personaje y nos presenta el ambiente en el cual se va a desarrollar. Además, tenemos que saber cuál es el desarrollo del cuento, y el autor nos los explica desde el inicio del título. Nos dice que el cuento titula El sapo que quería ser estrella. En torno a eso girará toda la narración. También tenemos que conocer cómo termina el cuento, y como lo puedes ver, termina con la tristeza del pobre sapo. Esa es la estructura narrativa que tiene nuestro cuento: el inicio, el desarrollo y la conclusión. También es importante que veamos y tomemos en cuenta cuál es el tema de nuestro cuento. No te voy a dar las respuestas, pero sí te voy a presentar algunas alternativas. ¿Será la vanidad? ¿Será la depresión? ¿Posiblemente los celos? ¿Autoestima? ¿O este tema que está tan de moda en los colegios, el bullying? ¿O muy posiblemente la inseguridad? Para que tú puedas encontrar la respuesta a esta pregunta, te comparto el siguiente texto. Y todos los que me desprecian por mi fealdad, se morirán de envidia al verme tan hermoso. ¿Ya pudiste analizar? También es importante que recordemos cuál es el narrador. Tenemos 4 clases de narradores. El narrador en primera persona, cuando yo cuento la historia a partir de lo que he vivido.
El narrador en segunda persona, que no es muy frecuente en los textos, pero que sin embargo podemos encontrar en algunos libros importantes. El narrador en tercera persona, que es aquel que cuenta la historia. Este término te puede sonar familiar porque el narrador en tercera persona es lo que nosotros utilizamos generalmente cuando le contamos algo a nuestra familia. También tenemos el narrador omnisciente, que es aquel que lo conoce todo. Es como aquel narrador que mira desde arriba y conoce todo lo que saben los personajes, incluso sus pensamientos. Ahora te presento un fragmento para que tú puedas entender qué clase de narrador encontramos en el cuento de Óscar Alfaro. Así decía el sapo, escondido bajo el rosal, que aquella noche estaba cubierto de bichitos de luz. ¿Ya encontraste la respuesta? Estoy seguro que sí. También es importante que recordemos qué nos dice el cuento. Toda narración, a través de los autores, quiere dar a conocer una idea, un pensamiento o un mensaje. ¿Tú te has preguntado cómo se sienten algunas personas por el desprecio de los demás? ¿O te has preguntado cómo algún compañero que hace todo para llamar la atención? ¿Conoces algún amigo o una amiga que hace todo por llamar la atención? ¿Qué le pasa a ese compañero? Veamos lo siguiente. Cuando nosotros nos encontramos frente a esa situación, es importante que nos pongamos a pensar, ¿qué podemos hacer? Te comparto algunas imágenes para que tú reflexiones y pienses, ¿qué podemos hacer frente a esa situación? Veamos lo siguiente. Como ya conoces la historia del cuento, ya sabes cuál es el inicio, el desarrollo y la conclusión, ahora te invito a que le cambies el final. Trabaja con tus profesores, trabaja con tus compañeros, comparte el cuento y cámbiale el final. Que no sea un final triste para nuestro querido sapito, que sea un final alegre. Redáctalo y compártelo con tus profesores. Espero que la clase de hoy te haya gustado. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.